Bueno, buenos días con todos y todas, estimados estudiantes, profesores, trabajadores, queridos amigos, amigas, compañeros de la mesa directiva, autoridades. Realmente para mí es un honor estar aquí con ustedes. Créeme que hace mucho tiempo tenía las ganas de venir, había prometido al señor rector, a Cari, venir para acá. Realmente no se han dado las oportunidades para poder visitarles, pero en buena hora se ha podido concretar. Y quizás no he venido casi deliberadamente, porque esta universidad no es una universidad que está en peligro, que tiene que mejorar, porque realmente está a la vanguardia, está realmente llevando la batuta. Y más bien siempre me toca visitar aquellas universidades que son y están con mucho mayor problema. Y he podido constatar aquello en esta visita, ¿no? Realmente quizás lo que les voy a comentar la mañana del día de hoy es algo que ustedes lo viven y lo palman y que nosotros queremos hacer a gran escala. Pero no quisiera que sea una charla sobre el código, que en estricto rigor se llama, es larguísimo el nombre, Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, que le hemos llamado Código Ingenios, sin poner en una disputa mucho más macro, que se entienda en una disputa mucho más global, casi inclusive a nivel mundial de lo que pretendemos hacer, ¿no? De lo que estamos buscando hacer como país y por qué la importancia de este código. Yo digo que este código marca un parteaguas no solo para el proceso político, sino podría decir yo inclusive para lo que queremos para el país, ¿no? Como país, un segundo momento que es también una segunda independencia. Como voy a hablar, nosotros como sur global tenemos un gran problema y que somos consumidores de tecnología, de conocimiento, ¿no? Y eso te genera un nuevo neodependentismo, que es el dependentismo de la mente factura, como lo suelo llamar yo. Y si es que nosotros no damos un salto cualitativo, jamás vamos a salir de esa dependencia y por lo tanto jamás vamos a poder tomar decisiones bajo nuestras propias, bajo lo que nosotros decíamos. Quizás aquí voy a empezar con un tuit que a mí me gusta repetir, que me llegó ahora que estamos cerca del 1 de mayo, hace 2 años, que decía: le recordamos a los usuarios que en este momento estamos todos trabajando para Twitter. Feliz Día del Trabajador Globalizado. ¿Y por qué quiero empezar con este tuit que parece que es muy irónico? Quizás porque este tuit da cuenta de lo que está pasando a nivel mundial. Y es lo que quisiera explicar. Este tránsito de lo que se denomina el capitalismo industrial al capitalismo cognitivo y cómo nosotros desde un país pequeño queremos entrar en esa disputa, ¿no? Pero desde otra perspectiva valórica. Y ahí el rol que juega, en este caso, este código que se está discutiendo y está en consulta prelegislativa en el Ecuador, ¿no? Y que esperemos salga a mediados de año. Cuando hablo de este tránsito del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, estamos hablando de esta nueva patrón, forma de generación de riqueza, de acumulación. Yo le he llamado a veces la cultura del selfie, ¿no? Que es muy sintomático de lo que pasa a nivel mundial y que se puede ver y ustedes pueden, yo he podido ahorita palpar también en términos de lo que está pasando ya acá en las universidades, en el buen sentido. Ya voy a decir cómo se puede disputar este sentido mucho más emancipador. ¿Por qué la cultura del selfie? En el selfie uno se toma la fotografía y uno es productor y consumidor, de cierta manera, se suele llamar el prosumidor, ¿no? Esta nueva forma de generación de riqueza, en donde cada vez lo que se busca es un abaratamiento de los costos y donde el propio cliente o ciudadano es el que realiza el producto. Una prueba de eso, ustedes pueden ver si es que realmente se implementa la impresión 3D, va a cambiar la forma de industrialización mundial, ¿no? Y yo no me cabe la menor duda que vamos hacia aquello. Mucho va a estar en la disputa justamente de los materiales que permiten, en este caso, la producción que es prácticamente individualizada.
se está pasando de la producción para las masas a la producción de las masas. Y ese es un cambio paradigmático que se está dando a nivel mundial. Estamos viendo algo que en el caso del Ecuador, la UTPL ha llevado la vanguardia, pero se va inclusive más allá, lo que está pasando a nivel mundial, que a nivel de educación superior se empiezan a dar mucha fuerza a la educación virtual, a la educación a distancia, a la educación en plataformas MOOC, ¿no? Donde realmente va a cambiar el modo de aprender de primaria, secundaria y obviamente a nivel de universidad. Se dan nuevas formas de innovación a través de nuevas formas de financiamiento, los micromecenazgos, lo que se denomina los crowdfunding, ¿no? El valor que tiene un centavo para poder, en este caso, financiar nueva tecnología, para crear nuevas empresas, ¿no? En donde cada dato, por eso es interesante ese tweet, cada dato que nosotros ponemos en Twitter, en Facebook, en Google, sirve a su vez o alimenta a su vez a una empresa que generalmente y lamentablemente siempre es transnacional. La idea es cómo nosotros generamos empresas que generen esa información, valor para generar, en este caso, riqueza nacional, y donde adquiere algo muy importante, mucha trascendencia, que es el manejo de la Big Data, ¿no? En donde ya las encuestas prácticamente desaparecen, porque ya se puede tener en línea inmediatamente la información para tomar decisiones, y donde esa información sirve a su vez lo que Foucault denominaría el biopoder, ¿no? Para la biodominación en términos del trabajador, que es no solo vigilado, sino es sacado hasta el último centavo de su trabajo de las 24 horas al día, ¿no? Muchas veces los smartphones, los iPads, la tecnología constituyen estas nuevas herramientas de nuevas formas de generación de riqueza, y uno sin darse cuenta está dando valor a otra empresa, ¿no? Que se está llevando todo esa nueva forma de generación de riqueza que se llama el intelecto social colectivo. Frente a eso estamos, ¿no? He visto algo que realmente ustedes ya lo pueden palpar directamente, que es sumado a este tema del 3D, sumado al tema de las nuevas tecnologías de la información, sumado al tema del manejo del Big Data, sumado a estas nuevas plataformas MOOC, sumado a estas nuevas formas de financiamiento, de crowdfunding a través justamente de, por ejemplo, el Bitcoin, ¿no? Se empieza a dar lo que se denomina también el Internet de las cosas, que está formado por el Internet comunicacional, el Internet de la energía, y van configurando nuevas formas de producción. Eso está pasando ya en el mundo, y ustedes lo están viendo acá en esta universidad, ¿no? Como muestra de algo que no es ciencia ficción, ¿no? Y en ese marco justamente nosotros lo que estamos buscando, lo que hemos buscado desde el primer minuto que llegamos al gobierno, es ver cómo entramos en esa globalización y cómo se disputa en esa globalización en el marco de un país completamente con condiciones, cuando empezamos esto, desfavorables para poder entrar en esa globalización. La jerarquía mundial lo que nos ha hecho es que, y nos ha puesto una institucionalidad para que nosotros seamos los Banana Republic Forever, como se va a decir, en donde realmente nosotros tenemos que quedarnos como productores de banano, petróleo, ¿no? Y obviamente eso no da dependencia como país, ¿no? Dependemos de factores exógenos, ustedes ven el factor de los commodities, por ejemplo, de los precios, pero donde realmente es gracias a Diosito que tenemos estas condiciones naturales, ¿no? No existe valor agregado y por lo tanto nos resignamos a las condiciones de la naturaleza para mejorar los estándares de bienestar como país, ¿no? Eso es realmente una cuestión que nos lleva a un inmovilismo y que realmente es una traba estructural para mejorar las condiciones de vida de toda la población, para mejorar pobreza, para disminuir desigualdad, para garantizar más derechos. Y cuando me refiero a lo que nosotros siempre apostamos desde el primer momento es el tema de que la educación sea el motor del cambio, ¿no? Y en este caso, la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación. Y es por eso que nosotros no claudicamos a una reforma que ha sido estructural en el caso ecuatoriano, ¿no? Y que es ya paradigmático.
¿no? El cambio que ha vivido las universidades. Si es que a mí me preguntan algo que existe un antes y un después de la Revolución Ciudadana, es las universidades, ¿no? Acabamos de ver y el impacto que están teniendo, porque algo que tenemos que tener claro, ¿no? Muchas universidades, incluida la UTPL, ya tenían esta perspectiva, pero una flor no hace primavera, ¿no? Nosotros necesitamos que sea un colectivo amplio, ¿no? Una masa crítica amplia para desarrollar al país, ¿no? Y por eso propusimos una reforma radical, ¿no? Radical en términos de calidad, por una parte, pero no puede haber calidad si es que es una calidad que solo llega a pocos y beneficia a pocos, ¿no? Entonces propusimos una reforma en que se avanzaba en la calidad, en el aumento del acceso y sobre todo en la democratización en el acceso. Y claramente lo hemos conseguido, ¿no? Y no es charla para hablar del tema de la educación superior, pero obviamente lo que quiero señalar es que era imposible como país entrar en este segundo momento y era imposible entrar en este debate o tener la ley que se está discutiendo en este momento sin que antes haya habido una reforma radical en el campo de la educación superior. Cuando nosotros llegamos al gobierno, no sé cuánto sería aquí la tasa en esta universidad, pero llegamos al gobierno y como sistema el 70% de los profesores tenían licenciatura, ¿no? Eso es inaceptable en cualquier parte del mundo, ¿no? No tenían condiciones los profesores, existía un tema de mucha precarización. El salario más bajo con el que se empezaba era $470, ¿no? Ahora, de acuerdo al reglamento del docente investigador, se empieza con $1,700 y se puede llegar a $6,000, ¿no? Obviamente haciendo carrera. Antes nosotros éramos, de cierta manera, lo que se denominaba los profesores taxi, que nos tocaba ir, incluyéndome en aquella época, trabajar en diferentes universidades para redondear un salario. Ahora se puede hacer carrera realmente del ser profesor, del ser investigador, ¿no? Hemos mejorado en temas de profesores a tiempo completo y estamos en el 64%. Hemos mejorado en el tema de profesores con maestría, con doctorado. Los profesores con doctorado se han multiplicado por 6, ¿no? Ahora se ha dado la vuelta a profesores de posgrado, es del 70%, ya no es el 30% que se tenía antes. Y esto marca un antes y un después en la Universidad del Ecuador, ¿no? Una persona que jamás ha hecho investigación, ¿cómo va a enseñar a investigar a un estudiante, ¿no? Y generalmente es la generación de nuevo conocimiento se hace en el posgrado. Y lo que he visto ahora realmente me llena de mucha alegría, ¿no? Ver cómo cuando yo vine hace algún tiempo acá a esta universidad, el cambio cualitativo y en cantidad es enorme, ¿no? La cantidad de doctores. Antes de mis visitas, y esto quizás casi anecdóticamente, en mis visitas jamás me presentaban, mire mi último paper en una revista indexada de alta citación. Era impensable porque no se discutían estas cosas en la universidad. Ahora, a universidad que voy, me presentan, miren, estas son las nuevas investigaciones que estamos haciendo en red, que han sido publicados en Nature, que han sido publicados en revistas indexadas de alto nivel, ¿no? Y eso ya pasa a ser cotidianidad. Es decir, uno de los cambios más importantes que ha vivido y que está viviendo la Universidad Ecuatoriana es el cambio cultural, ¿no? Ya no es el facilismo, ya no es la mediocridad que existía antes en las universidades. Ahora lo que reina es la meritocracia, pero en igualdad de condiciones, ¿no? Nosotros propusimos la gratuidad en las universidades estatales y eso ha permitido más continuar con el cofinanciamiento en universidades ex llamadas cofinanciadas, ha permitido una democratización muy importante en la sociedad ecuatoriana. Se ha duplicado la matrícula del 20% más pobre, de los indígenas, de los afroecuatorianos, ¿no? Y realmente esto, ¿qué permite construir? Algo que es fundamental, porque la universidad, el fin último, no es del valor agregado, ¿no? Sino construir una democracia humana sostenible, una democracia de calidad. Y no puede haber democracia de calidad si es que no existe educación democratizadora y democratizante. Y eso es lo que está viendo este momento, con este cambio cualitativo. Cuando uno ve las reformas a nivel regional, ¿no? Uno ve que generalmente se tiene que elegir entre o nos vamos por la calidad o nos vamos por la democratización.
Nosotros hemos hecho las dos cosas a la vez en este tiempo, ¿no? Y eso es muy complicado hacerlo, ¿no? Pero estamos avanzando. Quizás yo creo que el momento del despegue ya pasamos. De hecho, cuando uno ve las curvas de aprendizaje, por ejemplo, en el tema de publicaciones, somos el país que más crece los últimos 4 años en publicaciones en revistas indexadas en la región. Uno está viendo que está ya despuntando, ya se está haciendo exponencial. Y esto es un cambio no menor, porque el hecho de que se publique ya producción científica ecuatoriana significa que estamos dando el paso al segundo momento. El primer momento era tener una educación en donde la transmisión del conocimiento sea al menos actualizada, al menos que sepamos lo que está a nivel de la literatura a nivel mundial. En el caso mío de economía, cuando yo llegué acá en el 2006, fui a visitar algunas bibliotecas y la bibliografía era 40 años atrás, en términos de lo que se enseñaba en las universidades. Ese punto yo creo que ya hemos pasado, ¿no? Ahora existe una cultura dentro de la universidad donde ya eso ya no es soportable, y además con una accountability por parte de los estudiantes que permite señalarle al profesor, ¿sabe qué? Acá dice el artículo tal, cosa diferente de lo que usted me está diciendo. Entonces empezamos ya a tener otra forma y otra cultura de la transmisión y del aprendizaje. Pero el segundo momento que nosotros tenemos que vivir es el momento de la generación de conocimiento, del desarrollo tecnológico y de la innovación como país, ¿no? Ahí está, y es lo que nosotros hemos llamado la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación, ¿no? Es cómo pasamos de una economía de recursos finitos a una economía de recursos infinitos. Por eso no hemos claudicado en el tema de la reforma del campo de la educación superior y tenemos que seguir avanzando, ¿no? Acá tenemos que declararnos unos insatisfechos perpetuos con respecto a la consecución de la excelencia. Y estamos avanzando y tenemos que seguir avanzando a mucha mayor velocidad. Quizás voy a hablar ahorita un tema que me interesa que se vea este tránsito de la economía del capitalismo industrial a la economía del capitalismo cognitivo para que se entienda cuál es la propuesta del código. Voy a dar algunos ejemplos para que ustedes vean que realmente se está viviendo esta transición. Un tema fundamental tiene que ver con lo que se denomina en economía la ley del valor, en donde en el capitalismo industrial lo que te generaba valor, lo que te genera valor es el tiempo excedente del trabajador, lo que se denomina el plusvalor, ¿no? En la economía del capitalismo cognitivo, lo que realmente empieza a generar valor ya no es ese trabajo manufacturado que se lleva generalmente el capitalista, sino es el trabajo social colectivo que se lleva un tercero, que generalmente es el capitalista, ¿no? Cuando, volviendo al Twitter, ¿no? Cuando uno pone información en el Twitter, esa información, multiplicado por las redes que existen a nivel mundial, por eso el valor justamente de las redes sociales más costoso en bolsa es cuanto más seguidores se tiene o cuanto más personas participan del determinado app o software, ¿no? Ese general intellect es lo que ahora empieza a generar mayor valor agregado en la nueva economía del capitalismo cognitivo. Pasamos, y hay una disputa entre ganancia y renta. En el capitalismo industrial, el capitalismo genuinamente no es rentista, su riqueza y motor es generar ganancia. Ahora pasa todo lo contrario. La generación de riqueza está basado en un rentismo, en el rentismo financiero, pero en un nuevo rentismo que es la nueva forma, yo le llamo, de dominación de nuestras naciones y de nuestra dependencia, que es el rentismo ligado a la propiedad intelectual, ¿no? Por eso la importancia, y ya vamos a ver, de la ley que estamos avanzando. En temas de la división del trabajo, antes era exclusivamente capitalismo versus trabajador, ahora es la relación saber más información y poder, ¿no? El que tiene el poder y el que tiene el poder es porque se ha apalancado
en conocimiento y se ha apalancado a su vez en información. Otro tema fundamental es justamente el tema de la coordinación. La coordinación en este nuevo capitalismo ya no solo se hace a través del mercado, ¿no?, sino se puede hacer por fuera del mercado. Y para eso la conexión a Internet y las comunicaciones juegan un papel fundamental. Y esto te genera un nuevo valor, ¿no?, dentro de este nuevo capitalismo cognitivo. En temas de recursos, ¿no?, cuando estábamos hablando del capitalismo industrial, el supuesto es de que existen recursos escasos y generalmente se dan rendimientos decrecientes de escala. En el capitalismo cognitivo es todo lo contrario. Al ser el intelecto, la innovación, la creatividad, el recurso principal, lo que nosotros tenemos son rendimientos crecientes de escala, ¿no? Son, en este caso, temas relacionados a que podemos estar construyendo una nueva economía basada en recursos infinitos y no necesariamente en recursos finitos. Podría continuar con muchas mayores características que pueden detonar y señalarnos que estamos viviendo este cambio de lo que se llama una vez más del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo. Pero en general este sistema capitalista ha llevado a una crisis. Yo no le llamo una crisis del capitalismo, sino una crisis de civilización, ¿no? Más bien todo lo contrario. Lo que vive el mundo es un apogeo, un clímax del capitalismo. La prueba más fehaciente es el termómetro, es la acumulación de riqueza en pocas manos. Acaba de salir el informe de Oxfam en el cual señala que a nivel mundial el 1% tiene lo que tiene el 99%, ¿no? Entonces, justamente, a diferencia de lo que se señala, yo creo que más bien esta es una muestra muy clara que el capitalismo está más vivo que nunca, ¿no?, y que las crisis han llevado a una acumulación inmoral en nuestras sociedades. En el caso de América Latina y de Ecuador, esto vino apalancado a una crisis, y es lo que nosotros señalamos y por qué apostamos tanto al tema cognitivo, al tema de la educación, que esta crisis de civilización es una crisis de pensamiento, ¿no?, de ideas, de creatividad, ¿no? Y por eso, si es que nosotros queremos salir de esta crisis, como América Latina, como Ecuador y como mundo, tenemos que apostar a nuevas formas de gestión del conocimiento. Y eso es justamente porque no podemos apalancarnos en las mismas formas que están llevando esta crisis de civilización, de depredación de la naturaleza, de falta de valores éticos, de una pseudodemocracia, de distancias abismales en términos económicos, de no ver al otro, de un individualismo perfecto, de soledades acumuladas, ¿no? Eso no podemos nosotros admitirlo como proyecto político y peor como sociedad. Entonces, en ese sentido, nosotros apostamos y creemos que para que se pueda dar una transformación, tenemos que apostar a un cambio en el chip, un cambio cognitivo, un cambio en las ideas, un cambio en las formas de pensar, romper con este nuevo neodependentismo que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Como señalo, el momento que ponemos un tweet, el momento que utilizamos Instagram, ¿no?, sin darnos cuenta, estamos dando información para generar riqueza en otro lado, ¿no? Y además con una cuestión, al menos en el capitalismo industrial, y voy a ser irónico, había explotación, pero se pagaba por esa explotación. Ahora, ¿no?, con las tecnologías de la información, todos somos trabajadores y muy pocos reciben salario por esa información que generamos diariamente, ¿no? Entonces, son nuevos mecanismos, ¿no? Se llama nuevas formas de esclavitud virtual, que se les suele empezar a llamar. Y en este marco nosotros estamos disputando y creemos que romper con este neodependentismo implica recuperar el sentido común y público del conocimiento, ¿no? Y a esto nosotros le hemos llamado justamente la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. Implica generar un sistema cognitivo para el buen vivir, no para la acumulación del capitalismo, que no implica no generar riqueza, ¿no?
sino implica sí generar riqueza, pero de otra forma y redistribuyendo de otra forma, apalancándonos en la redistribución de otra forma completamente diferente. En ese marco, nosotros lo que señalamos es que, ahora que está tan de moda los Panama Papers, ¿no? Nosotros proponemos o estamos proponiendo al país de pasar de que la utopía sean los paraísos fiscales, a que, en términos económicos, a que la utopía sean los paraísos de los conocimientos abiertos. Y qué mejor de los bioconocimientos, ¿no? Acabamos de ver, y quizás esto es una perspectiva muy importante, que siempre hay dos universidades que han llevado la vanguardia en esto. Una es esta universidad y otra es la Universidad Católica, del tema de poner énfasis en el tema de la mayor riqueza. Me decía justamente una ex becaria que acaba de hacer una investigación fabulosa con respecto a leucemia, ¿no? Que tenemos que apalancarnos en el petróleo verde, ¿no? Que es justamente la biodiversidad. A mí no me cabe la menor duda que nuestra mayor ventaja comparativa se llama biodiversidad, ¿no? No es del petróleo, no es las minas, ¿no? No es del banano, es la biodiversidad. Pero sin embargo somos unos ignorantes de la biodiversidad, ¿no? Y sin embargo somos los tontos útiles a nivel mundial de esa biodiversidad, ¿no? Estamos haciendo, y vamos a sacar en pocos meses, el índice mundial de la biopiratería, para que vean realmente cómo nosotros vivimos de una riqueza, pero no sabemos cómo utilizar esa riqueza. Y lo que vemos acá es cómo esta universidad se está apalancando justamente en la investigación científica de esa biodiversidad para generar desarrollo, para generar bienestar, para generar valor agregado. Eso es fundamental. Investigación para la satisfacción de necesidades, investigación científica para la garantía de derechos. Y obviamente eso te genera además valor agregado económico, nueva riqueza. Y por eso yo me voy fascinado de esta universidad, porque veo cómo, cuando vine hace algún tiempo, hablábamos de pocos, ahora hablamos de muchos, ¿no? Me señalan, más de 100 personas ya tienen PhD y se están formando otras 160 personas, más o menos, ¿no? Eso ya es un cambio brutal en una universidad. Imagínense esto multiplicado por todo el país, ¿no? La mayor riqueza que tenemos nosotros en ventaja comparativa es la biodiversidad, pero poniendo en términos económicos, no me gusta utilizar esta palabra, en términos de ventaja competitiva, no me cabe la menor duda que la mayor ventaja competitiva es el talento humano de los ecuatorianos. Y eso es lo que estamos apostando nosotros justamente este momento. En ese marco nosotros hemos propuesto un nuevo proyecto de ley, que quizás vale la pena contarles cómo ha sido construido y cómo sigue siendo construida, porque todavía no está terminada, está en plena discusión, que es lo que hemos denominado el Código Ingenios. Lo primero que hicimos es hacer en plataforma wiki, lo que significa una forma de generación colaborativa de legislación para proponer a la Asamblea. Estuvo alrededor de 1 año y medio el Código Ingenios colgado. Tuvo la participación de 1.700.000 personas y tuvo la edición de 38.000 personas que se metieron a editar. ¿Cuál es el supuesto que está detrás de esto? Que muchos cerebros piensan más que pocos y que realmente este código es un código que te genera otras formas de hacer democracia. Para mí ya no existe pretexto de no hacer una democracia participativa y deliberativa en la nueva era digital. Si es que no lo hacemos es porque no queremos, o porque no somos democráticos, o porque le tenemos miedo al debate, ¿no? En este caso, este código fue más debatido y más hecho colaborativamente, no solo con los ciudadanos ecuatorianos, sino a nivel mundial, para presentar en este caso a la Asamblea. Y marca un precedente. Acabamos de publicar, justamente pude participar en una publicación de contar esta experiencia a nivel mundial de cómo se hacen códigos participativos, leyes participativas. Estamos haciendo ahora el plan, porque toda legislación necesita un plan de largo plazo para la construcción de esta nueva economía. Está en la plataforma también
virtual, pueden participar. La página web es www.participa.es, que tiene que estar ligado no solo a la legislación, sino tiene que haber política pública que acompañe para que no quede la normativa en letra muerta. Y aquí hay un cambio paradigmático. Nosotros no podemos apalancarnos en el capitalismo cognitivo, porque ese capitalismo cognitivo sigue teniendo los principios de una economía que señalado es inmoral. Y es por eso que proponemos esta economía social de los conocimientos, que se basa en cambios cualitativos. En la economía del capitalismo cognitivo, el sustento está justamente en la privatización y mercantilización del conocimiento. El sustento del Código de Ingenios está en cómo recuperamos el sentido público y común de ese conocimiento, ¿no? El tema es cómo se pasa de un conocimiento producido competitivamente a un conocimiento producido colaborativamente. ¿Cómo se pasa de un sistema de propiedad intelectual exclusivamente privado a un sistema de propiedad intelectual que pueda desarrollar la multiplicidad de propiedades y que está anclado a la multiplicidad de economías plurales que señala la Constitución de la República, ¿no? No solo existe, como se suele decir dicotómicamente, lo público y lo privado, ¿no? Como señalo, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, hay un intelecto colectivo. Las investigaciones que se hacen cada vez más a nivel mundial son hipercolaborativas e hiperdescentralizadas, no solo a nivel territorial de un país, sino a nivel mundial. Las ciencias no tienen fronteras y no tenemos que tener fobia o xenofobia al extranjero. Tenemos que justamente saber que el principio de la humanidad es la igualdad de los seres humanos. Y más aún hablando de la ciencia, ¿no? Las ciencias, una vez más, no deben tener fronteras y nosotros tenemos que apalancarnos a aquellos que llevan la vanguardia. Tenemos que subirnos en hombros de gigantes para poder ver más lejos. Y es lo que hemos intentado hacer. La propuesta, y eso hablábamos también de la planificación, y una vez más, que se ha hecho muy bien en esta universidad, de cómo a través de la inversión del talento humano van a otros países, van a Italia, a Europa, a Estados Unidos, se anclan con profesores, traen acá, se empiezan a generar nuevos programas, se empiezan a generar nuevos proyectos, paralelamente se ven las necesidades de investigación, acá se han comprado las diferentes infraestructuras para que no vengan acá el talento humano y se quede realmente con un trauma de no poder implementar porque no existen las condiciones de la infraestructura, ¿no? Entonces estamos viendo cómo esa conexión de las ideas y del conocimiento se da a través del talento humano, ¿no? Y este es un buen ejemplo de lo que se está viendo. Acabo de ver algo que debería estar multiplicado por decenas. Recién el Ecuador tiene la primera maestría en química aplicada, ¿no? Y aquí en esta universidad. A mí me da una alegría saber que existe, pero me da una tristeza que recién saber que es la primera. Pero bueno, al menos ya vamos por la primera, van a presentar también para un doctorado. ¿Por qué la química? Porque obviamente el tema, si es que la mayor riqueza está en la biodiversidad, obviamente tenemos que ver qué información tiene esa biodiversidad para luego poder aplicar y ver cómo puede servir a la humanidad o en este caso a las necesidades de los ecuatorianos, ¿no? Pero vamos avanzando poco a poco. El punto, una vez más, y aquí, por ejemplo, me viene a la mente, pude visitar hace unos 2 años Yale University, y ellos tenían los laboratorios de biología y de biotecnología. La pared de esta universidad estaba pintada la Amazonía. Venían sistemáticamente acá, cada marzo me parece, ¿no? Y se llevaban todos los hongos, todas las plantas, todos los animales. Obviamente sacaban las sustancias, luego hacían productos que nos vendían acá a nosotros, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿de qué ha servido tener esa riqueza de la biodiversidad, ¿no? Entonces, ¿y cómo podemos avanzar en eso? No hay otra forma, a través de la ciencia, a través del conocimiento, a través de la formación de alto nivel académico del talento humano. No conformarnos solo con la licenciatura, sino con las maestrías,
con los doctorados. La visión es justamente pasar de esa propiedad intelectual que es vista mercantil y privadamente a una propiedad intelectual que es visto como excepción al dominio público, ¿no? Es decir, por definición, el conocimiento es un bien público común. Y aquí viene el tema complicado, ¿no? Viene el tema complicado cuando uno ve las regulaciones a nivel internacional. Nosotros lo que hemos hecho, yo personalmente hubiese querido ser mucho más radical en esta perspectiva, porque no me cabe la menor duda que eso nos permitiría un apalancamiento para producir más riqueza a nosotros, si es que nosotros vemos que el conocimiento y la información puede difundirse, democratizarse y ser usada y apropiada por muchas más personas, ¿no? Pero nosotros tenemos que apalancarnos de una institucionalidad que existe a nivel mundial. No podemos salirnos de esa institucionalidad que existe a nivel mundial, porque nos salimos y quedamos aislados. Entonces tenemos que respetar todos los convenios a nivel internacional, y lo estamos haciendo. Y lo que hicimos es meternos en las flexibilidades de esos convenios para tratar de disputar si es que el conocimiento es una mercancía o si es que el conocimiento tiene que servir para maximizar, en este caso, el bienestar de las personas. Yo cuando digo la diferencia puede ser, mientras la investigación científica en un fármaco es para tener más utilidades de las farmacéuticas, en el capitalismo cognitivo, en la economía social de los conocimientos, esa investigación científica es justamente para garantizar los derechos a la salud, para garantizar los derechos a los medicamentos. Y solo en ese ejemplo que estoy dando existe una disputa mundial. Yo le llamo, esta es la nueva división internacional del trabajo. Es la nueva disputa de la nueva geopolítica mundial. Y nosotros tenemos que entrar en esa disputa, o si no vamos a quedar más aislados y más dependientes que nunca. Es por eso que se propone este Código de Economía Social del Conocimiento, ¿no? Que lo primero que busca es nuevas formas de gestionar el conocimiento, la creatividad y la innovación, y poner en el centro del debate del país que las ideas, la creatividad, la innovación, la ciencia, el conocimiento, tienen que ser el motor de transformación del país. Tienen que ser, ¿no? En ese marco se proponen algunas cosas como el Internet como servicio público, ¿no? El Internet, darle prioridad al tema de los códigos abiertos. Se queda muy claro que no se puede patentar los saberes ancestrales, que los que tienen en este caso el patrimonio son las diferentes comunidades, y nadie puede utilizar si es que las comunidades en este sentido no quieren que se utilice, ¿no? La biodiversidad se lo declara como patrimonio del Estado, para que no ir en contra de la Constitución en donde la biodiversidad se lo puede mercantilizar o patentar. Se trabaja mucho algo que es fundamental, aquí hablamos mucho de minería, ¿no? Nosotros señalamos que vamos a empujar lo que se denomina la minería inversa. Estoy poniendo algunos ejemplos de lo que se trabaja en el Código de Ingenios. ¿Qué es la minería inversa? Cada celular, cada televisión tiene ya procesado muchos metales, y en vez de que sean basura tecnológica, esa basura tecnológica que entren en este caso a fábricas para de ahí extraer algo que ya a ciencia cierta sabemos cuántos gramos de cobre o de oro existe en un celular, y no tenemos que explorar y muchas veces afectar la biodiversidad, dar incentivos para que los GATS lo puedan hacer. Algo que es fundamental, poner en el centro al talento humano y no al capital. Dar mucha fuerza, porque ¿en qué consiste ahora en este capitalismo cognitivo? El investigador, el científico, es un asalariado más. Tiene su salario, es el nuevo, como se denomina, cognitariado, ¿no? Pero el momento que inventa no recibe ningún beneficio porque para eso ya estuvo financiado a través de su salario, ¿no? Entonces nosotros creemos que el investigador, el científico, el innovador tiene que tener participación si es que creó, inclusive así haya sido financiado, en este caso por terceros, como parte de las regalías y como parte de la titularidad, ¿no? Esto señala el Código Ingenios. ¿Cómo lo hacemos también para no romper con los acuerdos a nivel internacional? Hacemos tipología de bienes. ¿A qué me refiero con tipología de bienes? Para nosotros en el Código Ingenios no es lo mismo una corbata que un medicamento. Y obviamente los medicamentos tienen que tener otra forma de tratamiento que la corbata.
lo mismo los recursos estratégicos, lo mismo la biodiversidad. Entonces, en ese sentido es lo que en economía se trata, no me voy a meter en la parte teórica, ¿no?, de romper con la tragedia de los comunes y de los anticomunes, que ese hiperpatentamiento lleva a un subuso social. Ese es el objetivo del Código Ingenios. Dejar de identificar sistemas en lo que de todos se ha identificado como de nadie, a pasar a identificar lo que de todos se ha identificado como nuestro. Y estamos en esa disputa. El código ha sido propuesto, ¿no? El código desarrolla derechos con respecto al tema, fomenta la creatividad, fomenta la innovación, se genera una preasignación para la investigación científica, ¿no? La política que hemos hecho en este caso de gobierno trata de que sea una política de Estado. Por ejemplo, el tema de becas, el tema de crédito educativo, el desarrollo de las academias de la ciencia, una preasignación, porque acordémonos que la Constitución señala que solo son 5 preasignaciones, ¿no? Salud, educación, gobiernos autónomos descentralizados, de educación superior, y faltaba una que es la de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Genera la construcción del ecosistema de innovación, ¿no?, para que se tenga capital de riesgo, para que se fomenten las incubadoras, para que se pueda transferir esos recursos y apalancarse para que puedan desarrollar nuevos emprendimientos ligados al conocimiento. Y esto acabamos de ver, 37 proyectos tiene la universidad que ya son potenciales empresas, ¿no?, apalancados en dar valor agregado. Entonces, quizás lo que ustedes están viviendo ahora acá, en una escala micro en esta universidad, nosotros queremos potenciar con regulación. Y como bien señalaba el señor rector, nosotros en este momento estamos en esa discusión. Y todo lo que ustedes crean que se puede hacer para mejorar, para facilitar, para no torpedear, para poner por delante esta utopía de construir la sociedad del conocimiento, la innovación y la creatividad, ayúdennos a construir, ¿no? Todavía podemos seguir metiendo artículos, desarrollando artículos, participando, en este caso en la consulta prelegislativa, porque este momento es el momento que nosotros podemos dar este salto cualitativo. Y nosotros tenemos que seguir y tener cuidado con las propuestas económicas y sociales que te lleven a decir, no, nosotros tenemos que seguir siendo Banana República. Tenemos obviamente que seguir apostando a esta ventaja comparativa que tenemos para apalancarnos y construir la sociedad del conocimiento. Lo que está en juego aquí es romper con la historia, lo que está en juego en este código es ver si es que a través de la normativa, y que además la normativa, como se suele decir, no transforma, pero sí ayuda. A mí no me cabe la menor duda que con la anterior ley de educación superior no hubiésemos podido hecho las transformaciones del campo de la educación superior que hemos hecho, que no se hace por decreto las transformaciones económicas ni sociales, pero en este caso sí cambian los incentivos, sí cambian la institucionalidad que permite apalancar el desarrollo de la construcción de otra sociedad. En ese marco, realmente créanme que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de poder compartir, de poder haber visto los avances cualitativos que está viviendo la universidad, felicitarles a todos ustedes, felicitar a las autoridades, porque lo que nosotros podemos ver que está sucediendo en esta universidad, eso tenemos que potenciar para que pase en todo el país. Muchas gracias a todos y todas.